Liturgia para hoy martes 7 de septiembre. Santa Regina de Alice. Era huérfana de madre desde el nacimiento. Se convirtió al catolicismo, pero fue perseguida por su padre, Olibrio, pagano. Él, al final, la hizo decapitar. Era de la antigua Alesia, ciudad sagrada para los galos, que allí fueron derrotados por César. En el monasterio benedictino de Flavigny se guardan las cadenas que la santa cargó en la cárcel. En el momento de la ejecución, apareció una paloma blanquísima que causó la conversión de muchos de los presentes. Antífona. Si uno tiene de qué vivir y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a permanecer en él el amor de Dios? Oremos. Oh Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos, y de ellos quisiste congregar una sola familia para ti. Llena los corazones de todos con el fuego de tu caridad, y dales el deseo de un justo progreso para sus hermanos, para que, gracias a los bienes que abundantemente a todos dispensas, cada uno se realice como persona humana y, suprimida toda división, se consoliden en la sociedad humana la justicia y la equidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 15. Hermanos, ya que han aceptado a Cristo Jesús el Señor, procedan según Él, arraigados en Él, déjense construir y afianzar en la fe que les enseñaron, y rebosen agradecimiento. Cuidado con que haya alguno que los capture con esa teoría que es una insulsa patraña forjada y transmitida por hombres, fundada en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque es en Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y por Él, que es cabeza de todo principado y autoridad, han obtenido su plenitud. Por Él fueron también circuncidados con una circuncisión no hecha por hombres, cuando lo despojaron de los bajos instintos de la carne, por la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fueron sepultados con Él, y han resucitado con Él, porque han creído en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Estaban muertos por sus pecados, porque no estaban circuncidados, pero Dios les dio vida en Él, perdonándoles todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz, y destituyendo por medio de Cristo a los principados y autoridades. Lo ofreció en espectáculo público y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 144. El Señor es bueno con todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reino, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, para que vayan y den fruto y su fruto dure, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios.
cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, llamado Zelota, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Escucha complacido, Señor, las oraciones de los que te suplican, y al recibir la oblación de tu iglesia, concédenos que todos los hombres sean colmados del espíritu de hijos de Dios, de manera que, superada toda injusticia por la caridad, los pueblos lleguen a ser una sola familia en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, dice el Señor. Oración después de la comunión. Alimentados con el pan único por el cual renuevas a la familia humana sin cesar, te pedimos, Señor, que de la participación en el sacramento de la unidad obtengamos un amor sincero y puro, para que colaboremos con el progreso de los pueblos y realicemos obras de justicia inspirados por la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te alabamos, Padre, porque Cristo tu Hijo y enviado anunció el Evangelio del reino a los pobres y humildes y fundó su iglesia sobre la columna de los apóstoles. Tú nos llamaste a formar un pueblo compacto que te sirve en la unidad, la verdad y la santidad. Te damos gracias por la fe recibida de nuestros mayores a través de una larga cadena de testigos y creyentes. Amén. Lectura. Dios nos dio una vida nueva con Cristo, perdonándonos nuestros pecados. Ayer era Él mismo, el apóstol, el que se unía a Cristo, colaborando así en la evangelización del mundo. Hoy son los cristianos de Colosas los que tienen que sentirse unidos a Cristo. Se trata de que vayan madurando y siendo consecuentes, ya que han aceptado a Jesús, al Señor. Procedan como cristianos, arraigados en Él, déjense construir y afianzar en la fe, y a la vez que se sepan defender de las insulsas patrañas que alguien está sembrando en la comunidad. Pasó la noche en oración y eligió a 12 discípulos, a los que llamó apóstoles. Antes de contar la elección de los 12 apóstoles, Lucas nos dice expresamente que Jesús subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Es el evangelista que más énfasis pone en la figura de Jesús orante. Aquí se dispone a elegir entre los discípulos que le siguen a 12 apóstoles, palabra griega para enviados. Pero el Evangelio da importancia al hecho de que antes se pasa la noche orando a su Padre. Son 12, un número que puede verse como simbólico de muchas cosas, pero sobre todo de las 12 tribus de Israel. Así pues, manifiesta que el nuevo Israel, la Iglesia, viene a sustituir y cumplir lo que se había empezado en el antiguo. La lista de los 12 aparece varias veces en el Evangelio, con ligeras diferencias de orden, que aquí no nos interesa subrayar. Los 12 no son grandes personalidades. Lo van a defraudar en más de una ocasión, pero es el estilo de Dios, que va eligiendo para su obra a personas débiles. Para meditar. No solo en Colosas, también en nuestra sociedad de hoy necesitamos que se nos anime a crecer en la fe
y a vivir coherentemente nuestra incorporación a Cristo. Los cristianos, por el bautismo, fuimos injertados a Cristo en su muerte y en su resurrección. Estábamos muertos y ahora vivimos. Éramos pecadores y ahora estamos perdonados. Es hermoso el símil de Pablo para explicar este perdón, comparándolo con el gesto de romper una factura que teníamos en contra. Borró el protocolo que nos condenaba y era contrario a nosotros. Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. El Salmo recoge esta idea del perdón de Dios. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Seguramente nos acechan también a nosotros insulsas patrañas forjadas y transmitidas por hombres, ideologías que nos ofrecen la felicidad y la salvación, pero que no tienen consistencia. Los elementos de este mundo, sean los que sean, no nos salvarán. Dios les dio vida en Cristo. Solo si vivimos arraigados en Él, como los sarmientos a la cepa, viviremos. Solo si edificamos sobre Él, que es la piedra angular, nos mantendremos. Las filosofías humanas solo son válidas si nos ayudan a penetrar en la sabiduría de Dios, que es Cristo. El vino nuevo, que es Cristo, necesita odres nuevos. La comunidad de Jesús es apostólica. Está cimentada en la piedra angular que es Cristo Jesús, pero también tiene como fundamento a los apóstoles que Él mismo eligió como núcleo inicial de la iglesia. Todos los bautizados formamos la comunidad, el cuerpo de Cristo que es la cabeza. Él es el pastor, la luz, el maestro, pero a la vez recordamos que mandó a sus apóstoles que enseñaran y que fueran pastores y luz para el mundo. Detrás de ellos vinieron sus sucesores, como Pablo y Bernabé, y Timoteo y Tito, ministros en una comunidad compuesta por innumerables hombres y mujeres. Ahora nosotros, no todos somos sucesores de los apóstoles, como el Papa y los obispos, pero sí todos somos miembros activos de la Iglesia. Esta comunidad apostólica es la que colabora con el resucitado y su espíritu en el trabajo que Él hizo en directo, mientras vivió sobre la tierra. Anunciar la buena noticia a todos, curar enfermos, liberar a los atormentados por los espíritus malos. Si entonces dice Lucas que salía de Él una fuerza que los curaba a todos, lo mismo se tendría que poder decir de su iglesia, de nosotros. Desde hace 2000 años este mundo no ve a Jesús, pero debería sentir la fuerza curativa y liberadora de la comunidad de Jesús, en todos los ambientes, también en los más cercanos de la vida familiar y social y de nuestro trabajo. Reflexionemos. Las decisiones más importantes de nuestra vida, ¿las hemos tomado en el monte, es decir, en un clima de confianza y total apertura a la voluntad de Dios? Oremos. Señor, no permitas que la antorcha se apague en nuestras manos, sino que transmitamos su llama a las nuevas generaciones. Haz de tu iglesia un hogar de amor y alegría para un mundo que anima en tinieblas buscando la luz. Así todos encontrarán en ella un motivo de esperanza. Amén.